Nosferatu, entre la expresión y el misticismo. Nosferatu, entre la expresión y el misticismo. Ya pasaron 100 años del estreno del clásico expresionista alemán. Nosferatu, del director alemán Friedrich Wilhelm Murnau. El filme que la viuda de Bram Stoker buscó eliminar, por ser una copia no autorizada de Drácula. Alvin Grau y el director hicieron la historia sin los derechos de autor, solo cambiando los nombres de los personajes. Toda la historia está basada en el libro Drácula de Bram Stoker. En torno a esta película hay muchas teorías, que si Murnau era parte de una secta ocultista, si el productor fue fundador de dicha secta, si el productor y director no pudieron comprar los derechos, plagiando Drácula de Bram Stoker, si el actor Max Schreck pudo ser un vampiro, infinidad de mitos en torno a la historia. 1922 se ve lejano. Nosferatu es una película necesaria para cualquiera que ame el cine. Un clásico de terror. Un filme para entender el expresionismo alemán, como ese movimiento cultural, que abarcaba no solo el cine, también la pintura, la música, la escultura, como parte de la posguerra. Para unos es un filme erótico, por esa carga sexista del conde Orlok hacia las víctimas. Para otros, ocultista, por los simbolismos manejados en las tomas, por cuestiones metafísicas, como lo es el lenguaje de las cartas. Unos más lo ven como un filme de terror, que inspiró otras historias, como los clásicos de Lon Chaney, las historias de la Universal, quienes, dicho sea de paso, hicieron la primera adaptación de Drácula, contando con los derechos de autor, dirigida por Todd Browning en 1931, con Bela Lugosi. Prana Film, la productora de Nosferatu, se declaró en bancarrota para no pagar derechos de autor a Florence Balcom, la viuda de Bram Stoker. Solo hicieron ese filme para desaparecer. En 1897, Bram Stoker publicó su novela, Drácula. Fue un éxito. En 1921, la película húngara Drácula al ala, de Károly Laszlo, fue el primer filme en mostrar el nombre Drácula en pantalla, siendo un enfermo mental, quien se cree vampiro. El guionista Henrik Gallen había hecho la adaptación de Drácula a Nosferatu, cambiando los nombres de los protagonistas y demás cambios ligeros, siendo una trama muy similar a la novela, sin permiso de la albacea de los derechos, la viuda Florence Balcom. Cuando ella supo, demandó a la productora ante la Sociedad Británica de Autores, exigiendo no solo compensación económica, sino la destrucción de la película. Ella ganó el juicio en 1925. Fue un balde de agua fría en 1922, cuando la película se estrenó, ya que vino la demanda inmediatamente. Prana se negó a pagar, declarándose en quiebra. La viuda tenía problemas económicos en el momento. Sin embargo, sobrevivió esta película, con varias copias, repartidas por toda Europa, lo cual la mantiene vigente a la fecha. Un hito en la historia del cine silente, empezando por su director. Murnau falleció en 1933, durante un accidente automovilístico, mientras iba con su amante. Además, su tumba fue profanada en 2015, desapareciendo la cabeza del cadáver, sin ser localizada a la fecha. El vampiro interpretado por Max Schreck, el conde Orlok, cuenta con características muy especiales. Por ejemplo, orejas puntiagudas, profundas ojeras, mucho maquillaje, colmillos espeluznantes, lo cual lo hacen único. Nosferatu definió un género en el cine,
el vampirismo, por el manejo de las sombras, como cuando el conde Orlok sube las escaleras, las tomas de ángulo bajo, como el acecho al barco, la representación del mal, un personaje con facciones alejadas de la elegancia, que sí muestra la obra de Stoker. La luz del sol como arma mortal para los vampiros. Un hito en la historia del cine, donde Murnau es el responsable. Werner Herzog sacó su versión, Nosferatu, el vampiro, de 1979, de forma sonora, con diálogos, la misma historia de Murnau, además de ser a color, teniendo un éxito total. Para Herzog, Nosferatu era el mejor filme alemán de la historia. Cabe mencionar que en el año 2000, Elias Merrich dirigió La sombra del vampiro, con John Malkovich como Murnau y Willem Dafoe como Schleck, en una historia con tintes de ficción sobre la filmación de Nosferatu, el hombre de mirada firme, con que se proyecta Drácula, elegante como en la novela. No es similar a Murnau, quien lo hace una criatura maligna, espantosa, voraz. Lejos de la seducción y elegancia, mostrada por actores como Bela Lugosi, Christopher Lee, Fran Langella o el mismo Germán Robles en México. A pesar de los problemas legales, Nosferatu ha influido en el cine por esa atmósfera siniestra, el manejo de las sombras, contraluces, planos, escenografía, el protagonista típico. Son cuestiones técnicas que impactaron en el cine, no solo del género de terror, sino cine negro. Murnau y su director de fotografía, Fritz Arno, fueron responsables de ello. Se cuenta que Murnau y Grau, director y productor de la película, se conocieron durante la Primera Guerra Mundial. Grau escuchó a un granjero decir que su padre era un no muerto, contándoles una historia en un ambiente devastador y mortal. Ello encaminó a creer en lo oculto, siendo Grau, junto a Enrico Dickman, los creadores de Prana, la productora que se negó a pagar derechos de autor. Un corredor inmobiliario en un castillo, un protagonista que aparece hasta el minuto 21. Solo 9 minutos en la película, con una banda sonora que le da mayor intensidad, del compositor alemán Hans Hermann. El maquillaje, el vestuario, el uso de locaciones, dan a la obra de Murnau un sentido atemporal. Prana solo tuvo ese filme. Se fue a la ruina por no pagar los derechos, por valerse de la misma historia de la novela. Propició que la película cuente con copias llenas de cortes, de mala calidad, con escenas faltantes, variedad de ediciones, las cuales vemos hoy en día. 100 años hacen de Nosferatu un hito. ¿Qué piensas de la película?